now. Take a step outside and seize the day now. Señoras y señores, bienvenidos a radiocapital.com.ar. Esto es Panas y Vino Tinto, hoy con la mesa completamente abarrotada, acaparada, porque tenemos un equipazo completo. Los dos integrantes, Julio Castellanos, soy Andreina Pacheco, Pedro Bozo también presentes con el refuerzo que ya empieza a hacer un fichaje. Hablamos de Luis Cote. Buenas noches, muchachos, ¿cómo les va? Panas y Vino Tinto con muchísimas ganas de hablar de deporte venezolano, y hoy en un programón que tenemos por delante, programón en serio, porque además de tenerlo a Richard Páez con Tubenia, Andreina, que conseguiste nuevamente la entrevista del gran Richard, vamos a hablar de la Vino Tinto, porque es un momento que tenemos que focalizar todos los esfuerzos nuestros periodísticos y de opinión en eso, en el debate de la Vino Tinto. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro. Bueno, un saludo para ti, para todos los que nos ven y nos escuchan hoy en Panas y Vino Tinto. Se nota que tenemos ganas de hablar, ¿no? Porque vinimos mucho. Todos. Yo vine de Vino Tinto, por ejemplo. Luis está pegando cacho porque vino de Argentina. Yo le falseé, pero bueno. Pero mostrar a la gente que nos está mirando. Muy bonita tu camiseta. Tengo la excusa que aquí está jugando a Jesús Vargas, es la camiseta de Maradona, entonces puedo relacionarlo por ahí. Claro. Está muy linda, de verdad. Muy buena la relación. Claro, bueno, Maradona va a dirigir por segunda vez en su carrera un venezolano, en este caso es Varguitas, ¿no? Exactamente, en el equipo de Gimnasia, ojalá le dé minutos, le dé chances. Ojalá. Esperemos que sí. Muchachos, ¿qué opiniones tienen? Yo quiero saber respecto al partido contra Colombia. Vamos a hablar primero de lo deportivo, porque hay mucha tela que cortar respecto a lo extradeportivo, pero me gustaría su opinión, que vieron, el análisis de lo que fue el empate 0-0 en Tampa en el único partido de la doble fecha FIFA que jugó Venezuela. Bueno, si hablamos netamente de lo deportivo, empecemos por ahí, vamos a cortar por lo sano empezando. Creo que fueron los peores minutos de la era Rafael Dudamel al frente de la selección nacional. Salimos baratísimos en los primeros 45 Colombia debió minutos. golear en el primer tiempo, ¿no? Colombia debió por lo menos 2 o 3 goles. Se debió que no entraron esos goles debido a la mala decisión de los colombianos en los últimos metros, malas definiciones de Borré, de algunos de los jugadores, pero la virtud de Wilker Fariñas también. El funcionamiento de Venezuela para contener a los colombianos y para tratar de tener una propuesta ofensiva fue desastrosa. Es Fueron que eso es realmente lo alarmante de Venezuela, que es un equipo que está construido para defender, pero al cual le llegan mínimo por tiempo en 5 o 6 ocasiones. Entonces uno dice, si vas a esforzarte en defenderte, por lo menos trata de hacerlo bien. Luis, tú te has profesionalizado en el análisis de los rivales, en la táctica, en la estrategia. Yo creo que, dicho sea de paso, y te lo reconozco, vas a tener un futuro ahí. Cuéntame tú qué viste el partido tácticamente. ¿Qué fue lo que pasó con Venezuela? Sí, o sea, creo que con respecto a lo que tú dices, la selección de Venezuela es un equipo armado por Rafael Dudamel justamente para defender, ¿no? Para poder encerrarse atrás y por supuesto poder frenar los embistes rivales, y algo que contra Colombia no logró hacer. También pasa quizás porque es una defensa básicamente armada, suplente, entre comillas, porque recién está incorporándose nuevamente Wilker Ángel de la selección, no estaba Rosales, está todavía Mago, que no termina de afianzarse en la selección de Venezuela por el costado izquierdo. No jugó un buen partido. No jugó un buen partido, le ganaron siempre a la espalda, y obviamente también Tomás Rincón en el medio campo. Sin Tomás Rincón esa selección de Venezuela, la verdad es que le cuesta demasiado. Pero hay que tomar en cuenta que Colombia tampoco estaba jugando con su tenía James, no tenía futbolista más importante, entonces solo Davinson, igual debió ser Lerma y Cuadrado. Nada más. Es que era una Colombia, podría decirse C, considerando que la B jugó contra Brasil, empató 2-2, porque ya el equipo de Carlos Queiroz venía sin Falcao y sin James Rodríguez, son dos piezas importantes. Sí, y a la medida hay que aceptar lo terrenal que es Venezuela, ¿no? Comparado con Colombia en el 1 contra 1, en lo colectivo, en lo individual, la selección de Colombia parte desde más arriba. Tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo nosotros como periodistas. También Rafael Dudamel lo debe entender también, me imagino yo, más allá de que Dudamel igual juegue contra quien juegue, se mete atrás. O sea, yo creo bien? Que sí, adelante. No, que está bien, que futbolísticamente yo creo que nosotros debemos entender que la mayoría de los rivales que nos vamos a enfrentar al continente son superiores a nosotros, pero es ahí donde creo que el entrenador debe buscar, por ejemplo, que el colectivo sea el fuerte, por ejemplo, que defendernos, o sea,
algún punto muy fuerte debemos tener si de verdad queremos clasificar al Mundial, porque si no, no vamos a ir. ¿Qué pasaba con la Ecuador, que clasificó un montón de veces al Mundial? Bueno, eso, se hicieron fuertes como equipo y no tenían grandes figuras tampoco. Tenían a Valencia, pero no tenían grandes figuras, un goleador también importante. Y lograban clasificar a un Mundial más que todo porque tenían un equipo. Claro. Yo creo que, obviamente, que sabemos que no somos ni más que Brasil, ni más que Argentina, ni que Colombia, y bueno, Es un que sinfín de selecciones. Ni siquiera en paridad, porque incluso ya ves a Perú, y Perú tiene un funcionamiento colectivo Sí. incluso mejor que la Gareca selección de lo Venezuela, sobre todo en la Pero, mucho más construcción del rápido. juego. pero, Eso es lo que pero es preocupa. la virtud de un entrenador, el caso Claro, Perú, por ahí es donde ejemplo. voy. Eso es lo que preocupa, porque tiene ya Dudamel en el proceso 3 años y medio y todavía le cuesta a Venezuela tener dominio con la pelota. No digo que Venezuela vaya a ser protagonista con la pelota, pero sí cuando la tenga que sepa qué hacer, que sepa cómo atacar o cómo agredir al contrario, cosa que hoy no sucede. A mí me parece que el 4-3-2-1 o 4-3-3, como lo quieran ver, fracasó. Es un sistema muy rígido. ¿Por qué? Porque los 3 intérpretes que pones en la mitad de la cancha Sí. son todos tipos para romper. Por más de que Tomás Rincón se le den libertades, es un tipo que está Sí. más hecho para 5 que para 8, para 10. Esa es una buena Es un- lectura, esa es una buena lectura, pero yo creo que... ¿Por qué, perdón Pedro, pero por qué no adaptarse Dudamel a lo que tiene hoy día en la Porque selección no y lo no ser siente. ta- No ¿Cómo? lo siente como técnico. Pero no es es su que idea. tiene más jugadores como para tener un mediocampo con más volantes ofensivos que tengan mejor criterio con el balón, que tener 3 volantes defensivos que aparte después Igual- de estos 3 no le veo como que Igual mucho. lo De hecho, lo ahí intentó contra Colombia. Juanpi terminó jugando en la posición de Tomás. Ujú. Sabemos que Juanpi no es ni cerca un Tomás Rincón Por eso. por Lo sacrificó características. demasiado. Yo voy a lo siguiente, el ciclo de Rafael Dudamel comenzó de manera positiva y si se Ha quiere tenido sin tanta puntos muy presión, positivos. considerando que en la sub-17 y en la sub-20 consiguió cosas importantes, disputó mundiales, que no es para menos, por supuesto. Le campeonato tocó mundial. el final de la última eliminatoria de Rusia 2018 sin presión porque Venezuela prácticamente estaba fuera de contienda. Entonces, ¿qué hizo? Que es importante también llevar a cabo el cambio generacional, Sí, incluir a relevo. todos los jóvenes valores que ya venían trabajando en las categorías inferiores y que él conocía muy bien. Y se consiguieron resultados importantes en ese final de eliminatoria. ¿Qué pasa? Que ahora, si hay un tiempo prudente como para sacar conclusiones respecto al Dudamel selección absoluta. ¿Y qué es lo que yo veo? Que desde que tomó Rafael Dudamel la selección, Venezuela siempre ha sido sometida a las intenciones de juego del rival, salvo el partido amistoso en España contra Argentina, en el cual Argentina estaba tratando de reconfigurarse y a Venezuela le salió toda la perfección, por supuesto tiene mérito, y exceptuando el partido contra Bolivia, que para mí es el rival más débil de toda la zona, Venezuela siempre jugó a defenderse, le crearon situaciones y nunca supo apoderarse de la pelota y tratar de generar juego asociado. Anteayer, contra Colombia, Venezuela no generó una jugada colectiva en 45 minutos. Hubo- En el segundo tiempo quizás un poco más a raíz de los cambios que se hicieron. Hubo 2 jugadas nada más ofensivas de Venezuela en todo el partido. El Una, balón. un cabezazo de Wilker Los Ángel. dos Claro, a balón, son Y a la balón dos, parado. el balón Para parado. mí son de- jugadas aisladas, pelota Totalmente, parada. pero esas Pelota son las parada, únicas sí. opciones que tuvo Venezuela. Y a lo que decía Luis, que no siente Dudamel el fútbol un poquito más ofensivo, hay una frase lapidaria que dio Dudamel hace un tiempo, que ha salido últimamente en los medios, Sí. que es: al futbolista venezolano no le gusta la pelota. La característica histórica nuestra, dice Dudamel, ha sido verticalidad. No lo ¿Ustedes compro. están de acuerdo? No lo compro. Yo no. No lo compro, porque si tú te fijas, los referentes históricos de Tuvimos la a Stalin selección Rivas. nacional son jugadores de buen pie. Mendocita, Stalin Rivas, Juan Arango, el mismo Jefferson Gaby Soteldo, hoy por Urdaneta. hoy, Gaby Urdaneta. Podemos nombrar muchísimos Ricardo jugadores. David, el mismo Ricardo David. Febles. Es que desde el pasado, Febles. Carlos Maldonado, Pedro Sí, muchos. Febles, desde el pasado. O sea, yo han entiendo sido que jugadores estamos en la muy bien. eliminatoria más difícil y que somos el equipo que tiene menos historia y se puede discutir si es el de menos plantel o el de menos talento. Y contra una Brasil, contra una Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, puedes salir a defenderte, pero en algún momento del partido tienes que preocuparte por hacerte cargo, porque no toda la eliminatoria vas a estar en la circunstancia de defenderte y de tener que cuidar tu Sí, los arco para partidos de poder local, ganar. Los partidos de local. Tal cual. No, y que Ahí está. yo siento, muchachos, no sé si les pasa lo mismo, que ya al cuerpo técnico, a Rafael Dudamel, ya se le acabó el tiempo totalmente de nos estamos preparando, Sí. porque hasta la Copa Ya no América, hay, ¿no? hasta la Copa América fue El ese punto, discurso. que el discurso es, todos queríamos salir a ganar, porque todos queremos ganar una Copa América, pero el discurso era nos estamos preparando, y bueno, nosotros también, yo creo que este partido, a pesar de ser un amistoso,
ya no podía dar ese discurso y de hecho acá empezó la Igual, presión. los y cuartos de aquí- final en Copa América es positivo, pero también hay que No, no, evaluar sí, la sí. forma en la cual se llegó. Insisto, siempre sometido por el rival, Luis. Y siempre también jugando con el factor suerte, ¿no? Nos Tú eliminaron. estuviste presente en la Copa América y 4 o viste. 5 Nos goles de eliminaron VAR, goles ¿no? por el VAR, siempre con una salvada de Wilker Brasil Fariñas en la debió golearnos a línea. nosotros. Claro, entonces siempre. O sea, pasa que el equipo de nosotros se para muy atrás. O sea, no es que sale siempre. Porque no sale a tiene un presionar. mediocampista que orqueste la No, jugada. bueno, lo lo tiene. intentó con Añor, pero Añor obviamente ante la. Ayer no el- siente tanto la- el ida y vuelta, ante es más un receptor ya después que Sí, sí, que sí. te den la pelota limpia. Sí, que se la dan con Exactamente. espacios y obviamente tú ves el partido de Colombia y Añor estaba corriendo por todos lados como todo el equipo intentando buscar la pelota, recuperarla y cuando se la daban el tipo estaba cansado, o sea, estaba agotado, obviamente eso te repercute a la hora de juego al equipo, estás Claro. cansado, no tienes aire, estás corriendo durante 10 minutos, tienes la pelota, tienes que darle un pase preciso porque de cada 10 minutos das un solo pase y los otros 9 estás corriendo, te complica, entonces queda mal Juan Pablo Añor. Juan Pablo Añor para mí es un jugador muy bueno, muy destacado Sí, sí, en sí. el fútbol. Versátil. Tiene que Es estar. muy tiene que interesante, es muy seguir, lo que interesante. pasa es Además que es jugó un fuera de 10, posición. además que es un 10 un poco más natural que también que creo que Sí, sí, es enganche, exacto, es enganche natural. que la Perfil necesita, que lo zurdo, buena necesita pegada. también la selección, igual que Ramón Lotero. Yo cuando veo un partido de fútbol siempre me fijo si hay un equipo que juega a defenderse, si juega de manera reactiva, es cuánta gente pone detrás de la línea de la pelota. Una vez Todos. que me fijo en eso, me fijo en la intensidad con la cual juegas y a partir de allí trato de concluir una premisa. Si defenderte con muchos jugadores significa defenderte bien, y no siempre es así. Venezuela muchas No. veces se defiende con mucha gente, pero se defiende mal. Que le pasó contra Colombia. Y esto Contra es Colombia contraproducente. corrían mal los espacios, o sea, no había buen posicionamiento en los volantes interiores. Junior Moreno no tuvo un buen partido, ya mejoró un poco en el segundo tiempo. Y también pasa que, por ejemplo, no estuvo Salomón Rondón en el compromiso contra Colombia. Giancarlo Hurtado es un jugador que tiene prospecto a ser algo muy parecido a Salomón Rondón, pero todavía se ve que le falta, claro. le falta roce, y este es un momento psicológico quizás que no sea el mejor, Sí. y le pasa con Boca, Tiene una le está presión pasando- muy grande ahora, los transmitió una selección de Venezuela. Yo pensé que iba a ser un envión anímico positivo, que iba a mostrarse más suelto, pero se ve Pero presionado. el equipo no le dio las Presión. herramientas, no El le dio problema pelota. está ahí en lo colectivo. Claro, entonces, ahí está el problema. Entonces el juego de Pero es Venezuela que- usualmente, para terminar, de cerrar la idea, es siempre buscar el pelotazo directo, salteo de líneas para que Rondón pivotee, la aguante 10 segundos, meta la caja y la pivotea a los costados o a los volantes que vienen de frente. Bastante Y- básico, si me claro. preguntas a mí. Sí, bueno, Y muy pero es predecible. es Sí, el- sí. Es respetable. Pero cuando Sí, no bueno, está es Rondón, respetable. Es lo Ni que, Aristeguieta, es lo por que ejemplo. propone la selección de Dudamel desde hace, bueno, también Farías también hacía un poco de esto, pero con Giancarlo Hurtado intentó hacer lo mismo, pero no le daba a Y Giancarlo Hurtado, no la podía bajar. Claro, después Rafael Dudamel decía que ante las ausencias, que justificó un día antes, por cierto, de los pesos pesados Rosales, Rincón, Rondón era por un tema de visado en Chile. Rondón, exacto, estaba Y en un lo de trámite Joseph personal. supuestamente fue consensuado porque estaba en una Joseph, etapa importante del MLS. Perfecto, iba a probar. Jugador del eso- mes, el MLS, Joseph Eso Martínez. eso está válido, ¿no? Probar nuevos elementos que te hagan un grupo colectivo para las eliminatorias más, Sí, amplio. más grande. ¿Qué pasa? Que las pruebas no, por lo menos individualmente, tampoco las pasaron. Tenemos serios problemas, me parece, por los laterales, tanto Mago, que todavía no se ha podido afianzar, y Dudamel insiste con Luis Mago. Hay que buscar una alternativa por el costado izquierdo para la próxima Tampoco fecha. hay muchas. A mí me gustaba Exacto. Benítez Pero en hay, Zulia. esa es una. Porque no tiene un lateral Pero izquierdo sigue siendo natural, prueba. por eso Sí. Sigue que siendo quiere prueba, pero hay poner a que Mago. probarlo ya. Ahora, Ya, claro. al margen de lo deportivo, porque quiero que le contemos a toda la gente que nos está escuchando en Radio Capital, aquí Panas y Vinotinto, @Panas y Vinotinto, que en breve vamos a estar contactando y entrevistando a Richard Páez, gracias al trabajo logístico de nuestra compañera Andreina Pacheco. Bravo. Quiero que vayamos cronológicamente respecto a la otra mirada que hay que tener, Luis, Julio, Andreina, respecto a la Vinotinto, y tiene que ver con lo extradeportivo. Yo quiero que vayamos cronológicamente y de manera rápida, porque quiero que aprovechemos el tiempo con Richard Páez, obviamente, pero es necesario hacer una cronología de todo lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que dentro de la Vinotinto, desde hace rato, había una bomba que estaba haciendo tic-tac, y que en algún momento iba a explotar, y parece que ha llegado el momento de la explosión, y parece que hay un divorcio total entre el cuerpo técnico y la federación. A mí me da la sensación de que esa pelea, de ese inconveniente general, de ese mal ánimo, desánimo general, inició en el partido amistoso contra Argentina en Madrid, el cual ganamos 3-1 con la mejor presentación del ciclo Dudamel en la selección absoluta. ¿Qué pasó allí? Y esto lo sabemos todos los venezolanos. Dentro del deporte venezolano hay influencia del gobierno. Mucho. Dentro de la Federación de Fútbol Venezolano hay influencia de Maduro, de los ministros, de todo lo que tenga que ver con el gobierno nacional. ¿Qué pasó? Dudamel se reunió con el embajador de Guaidó en España,
en una reunión que debió ser secreta, eso se publicó y empezó a romperse la relación de la federación y de Dudamel, que incluso puso su cargo a disposición. En ese momento, exactamente. Si yo me pelo con algo, con algún dato respecto a esta cronología que estamos tratando de hacer, por favor, me ayudan. Pero allí fue donde empezó el punto de quiebre de la relación, estoy claro, ¿no? Sí, también está el tema Gibó dando vueltas por ahí, que siempre Sí, ha traído Otra complicaciones vez de volvió a todo. complicar. Me llegó la mente eso que también fue muy complicado. Bueno, ahí empezó todo con ese vaivén. Renuncia Dudamel, después ratifica su continuidad, pero al parecer, y tú haces esa lectura desde ese momento, comenzó como un divorcio. A mí me pareció increíble en la rueda de prensa que Dudamel dijera, vamos a jugar contra Bolivia. Claro. O sea, eso me parece un error. O sea, Dudamel Todo- se enteró en conferencia de prensa No, post empate 0-0 con increíble, Colombia, o sea, que ya tenía ya pautado tenía- amistoso por Tú no- un periodista. Lo por sabía un colega. periodista que le preguntó sobre el Imagínate. partido, que la selección volvía a jugar en Caracas después Además, de mucho tiempo. vuelve Farías, a pesar que, claro, vuelve Farías y a pesar de la situación que atraviesa el país, pues que iban a recibir un partido amistoso. Dudamel quedó como que bien por la federación, o sea, como que... Sí, igual- ¿tú la analizas con tu entrenador cuando vas a buscar un No, rival? ahí, Es ahí, muy se- raro. ahí fue un quiebre. Es muy raro porque, o sea, increíble. usualmente, claro, como tú dices, lo complementas con o sea, lo condicionas con tu entrenador. Mira, hay un partido sirve, para está Bolivia, bien. a quien puedes convocar para esta fecha para que vayan a Caracas, porque no es un partido fuera de Venezuela, es un partido en Caracas con toda la Claro. situación que involucra en cuanto a logística, ¿no? Imagino que la mayoría de los jugadores, si llega a confirmarse, si bien está ya pautado, si llega a darse, es para que convoque a jugadores del patio y justamente hayan pruebas Esta- como los que tú estás comentando, ¿no? Esta fecha FIFA para Venezuela fue un desastre porque empieza también por ahí. Está el caso de los uniformes Me de gustaría que Giboba. hablaras de lo de Añor, las palabras de Añor. Claro, Ah, Añor es otro de los que es que partidos. empezó Que todo fue el que mal. se puso los pantalones para decirlo en cámara, Porque ¿no? le dio unas declaraciones a Pablo García, ex Sí. periodista del Nacional, donde decía que era inconcebible que una fecha FIFA donde se pudiese aprovechar al máximo el roce competitivo que todas las selecciones tuvieron, una programación de un solo partido ante Colombia. Aunado a los problemas que tenían los jugadores Aunado- para poder llegar a llegar. Florida. Y después, en el partido, previo al partido, se dio una planilla donde Venezuela iba a jugar con uniforme vino tinto. Terminó jugando de blanco, nadie sabe por qué, pero otra vez hubo inconvenientes. Y en el postpartido lo de la logísticos con zona Giboba. mixta. Después, exactamente, terrible, que al parecer fue el cuerpo técnico. No se sabe quién, pero el cuerpo técnico habló La federación culpó al cuerpo al cuerpo técnico. El cuerpo técnico a Aunque la no sé si esa es la logística verdad. o a la organización del partido Y amistoso. la organización del partido declaró que no era O sea, responsabilidad hubo un de ellos triángulo totalmente, de ¿no? culpa, hubo un triángulo de culpa. Nadie se hace cargo. Se y me pasaron da- la pelota. a mí Pero me- igual- a mí me da tristeza porque la verdad es que todas las partes, el cuerpo técnico, la federación, los jugadores, quizás con menos responsabilidad los jugadores, cada quien está tirando por sus propios intereses. Ujú. Y el más perjudicado es el equipo, es la Sí, selección. y los Son jugadores los mismos. jugadores que Y se la van gente a- que está soñando porque ve un buen equipo y ve un técnico bueno en soñar con llegar a su primer mundial. Aparte se va a Algo agotar. que para mí hoy no es... No es posible, no está es bien. utópico, No, no. Pero es es que me- pero es ahorita que- no vamos al baile. Mira No, de qué no, tal estamos cual. hablando. Después de cada partido siempre hablamos de cualquier cosa. El uniforme, no declararon a Y la mientras prensa. nosotros hablamos de eso, Ecuador se va recuperando con Jorge Célico. Mientras nosotros estamos hablando de esto, Scaloni está armando un buen equipo con Argentina. Mientras hablamos de esto, Brasil, Perú, Paraguay Chile, también con Paraguay, Berizzo. todos se Sí. están reconstruyendo. Sí, es lo que yo Bolivia, siempre que vengo dice diciendo. O que sea, es Venezuela, más débil. uno dice, bueno, Venezuela está avanzando, está progresando, sí, pero al mismo tiempo que Venezuela avanza, los otros equipos avanzan 5 escalones. O sea, Venezuela avanza 1, retrocede 2, avanza 1, pero Colombia sube 5 pisos, ¿me entiendes? Porque van al Mundial, Perú va al Mundial, Paraguay pelea, van en categorías inferiores al Mundial, Venezuela no fue al Mundial Sub-20, Claro. Venezuela no fue al Mundial Sub-17, y eso Claro, a la larga te juega una mala pasada. O sea, Venezuela al no ir al Mundial Sub-20 hay jugadores de esa camada que se estancan. Le pasó a Macún, que no fue al Mundial, y ahí hubiese podido ser vitrina. Le pasó a Samuel Sosa, que se terminó estancando en el equipo de Talleres, y Sí. recién al Corcón. Y un Mundial para esos jugadores en esa edad es muy importante porque es vitrina, te ven scouts de todo el mundo. Entonces, a la larga, que tú no vayas a un Mundial juvenil, te pasa factura. A todo esto, muchachos, es utópico pensar que la selección pueda estar reemplazando a Rafael Dudamel. A mí Yo me- te lo pregunto a vos y por eso te estoy mirando. Hay otro detalle. Por lo de ayer. Por lo de ayer, claro Por que lo que sí. tiramos Por las ayer declaraciones que di. en Fútbol Total, Claro, tal precisamente cual. en DirecTV Sports. A mí lo que me contaron, una fuente cercana a la Federación Venezolana de Fútbol, fue que ante lo que parece ser un inminente divorcio entre Dudamel y la cúpula dirigencial de Venezuela, que la federación ya está trabajando en tal caso de que ocurra ese hecho. Lo que sucede es lo siguiente: Dudamel gana aproximadamente $2 millones al año, que
que es una suma importante. Tendrán que sobre pagarle todo- lo que resta de contrato. Exactamente. ¿Cuánto resta de contrato? 3 años. 3 3 años. Es decir, Venezuela, la federación, tendría que pagarle a Dudamel en tal caso de despedirlo. Bueno, pero eso se arregla, 6 ojo. millones de dólares. Eso se arregla. Eso se arregla, pero entra el Pero ego, igual va a haber entra el orgullo, término entra medio. el tira y afloje, entra el Dudamel no quiere renunciar, O sea- entra la federación, lo quiere despedir, pero no quiere pagar porque la economía de Venezuela y el deporte venezolano no está en un buen momento y para nadie es un secreto. Bueno, al margen de todo esto que está pasando, alternamente en lo deportivo, Venezuela está buscando carpeta, está buscando posibilidades en tal caso de que ocurra ese hecho, que para mí parece inminente, y los nombres es lo que decía ayer: Pinto, Estífano y Sachi Escobar. A mí me gusta Pinto. Me gustan otros también que no están en Pinto- esa carpeta. Pinto- Me gusta Almirón, me gusta Subeldía. A mí Sí, me Pinto encantaría está en Millonarios y termina el contrato en diciembre. Sí. Es Porque él firmó por un Conoce año. el fútbol venezolano. conoce el fútbol Fue venezolano. campeón del Táchira. Deportivo Táchira. La- Se fue como campeón. Otro detalle, además del que se me acaba de venir a la mente, es que pusieron otro entrenador para ser el seleccionador sub-23. Y eso fue un golpe bajo para Dudamel. Y no continuó Maturana como su asistente. Y eso para mí también fue un golpe bajo para Dudamel de Claro, la pues, federación. Dudamel aparte fue el que promocionó y anunció Lo de Maturana. con bombos y platillos lo de Maturana. O sea, era algo que él quería que estuviese en el cuerpo técnico de la selección y como que se lo sacaron también. Claro, este programa no sería posible, panas y vino tinto, a través de radiocapital.com.ar, sin nuestros socios, sin nuestros patrocinantes, sin nuestros queridos amigos. Hablamos de HSM América, nuestros panas de Toronto, y está Nelson Pérez, le damos un abrazo y un beso para él. Obviamente también nuestros amigos de Scott Barber. El otro día vi que te cortaste el pelo, que les pegaste cachos, así que la próxima semana Cuidado, Luis. Vamos No, Yo juntos, manda el también lo frente. vi. vamos juntos. fichaje. ¿Cómo no. te cortas el cabello? La semana que viene, mira la barba, Lo parezco Tom que Hanks pasa, vamos a dejarla en el pasar náufrago. En el náufrago. porque no hemos firmado el contrato de exclusividad con Es verdad, Luis, hay entonces, que bueno, firmarlo. vamos Se va a hacer con dejarla cámara y todo. Y lo vamos a postear en las redes sociales, Dale, de en una. @panes y vino tinto. Y, no me tampoco, quiero olvidar y tampoco tampoco. puedes comer torta en otro lado, ¿no? Exactamente. Vamos, pero- Melao Bakery. Cuidado con la Melao gente de Bakery. melaobakery.ar en Instagram. Si Me están usted- comprometiendo. Ey, pero si tú no has visto Hay un las... cumpleaños que se viene cerca. Mira, el Marzo. mío no, Cumple en el mío no, diciembre. pero, Marzo. pero junio, pero no hay Julio. excusa para comerse algo bueno. Bueno, el igual más no pasa cercano es el nada. mío. No hay excusa para comerse algo bueno. Si usted quiere ver una Yo no tengo torta ninguna buena y excusa. comerse algo sabroso, visite el Instagram de melaobakery.ar. Tienen 3 leches. Tienen las mejores postres, aparte Tienen muy de bien chocolate. presentadas, muy bien presentadas. Si usted quiere quedar como un campeón con su novia, con un amigo, cómprese su Mira cómo te tortita. lo vende. Se compromete Es también. un crack, mira cómo te lo Cómprese su vende. tortita. Tengo una relación, Melao además. Exacto. Además. Qué bárbaro. Bueno, pregunte al teléfono 11 26 54 58 44. Julio compromete. Melao Bakery. Julio vende muchísimo Melao Bakery porque ya no tiene pelo que cortarse con Scott Barber. No, yo por ahí no me meto mucho. Qué Yo por ahí rato. no me meto mucho. Y tampoco Yo tenemos barba. Como tortica, como tortica. Julio vende así, compromete, está como No, pero en serio, me encantan las tortas. los chicos Melao estos que venden flores en la calle y le dicen a los hombres, ¿tú crees que ella no se la merece? Los una, hombres yo se ya- quedan así. Ya sabes, Luis. No, ya mi novio comprarle me A mí me dice, tortita. comprometieron, así que ya tendré Ya que tomar cartas en el Y asunto. si vas a escuchar música, escucha a nuestros Majanta. hermanos de Majanta, que son los que musicalizan precisamente el programa. Andreina, yo quería elogiarte porque conseguir a Richard Páez, sobre todo en este momento, no es fácil. Es un peso pesado del fútbol venezolano, pero me parece que estamos todos muy emocionados por consultar todas las dudas que tenemos respecto al momento del fútbol venezolano. Son las 8:26 en Venezuela, es decir, vamos a tener poco más de media hora para falar, iba a decir como si fuera portugués, para hablar con Richard Páez, que ahorita está en Miami, me decías, ¿no? Sí, sí, no está en Venezuela Richard, pero bueno, va a atendernos, de verdad, muy amablemente con nosotros, va a atendernos aquí en Panas y Vino Tinto. A él siempre le gusta hablar de Eso iba a la decir. selección, Richard le es- encanta. Richard también debe estar loco por hablar de la selección, Sí, porque sí, le sí. gusta y está comprometido, la siente. Le de gustaría verdad. verlo retornar a Venezuela. Y me gustaría Obvio. preguntar, Como Nos presidente de la encantaría, a mí me federación. encantaría. Sería como el ese sueño es como el utópico. sueño de Sí. todos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eso el es un principalmente hombre de que como bien, un gran técnico. profesional. No porque como técnico lo hizo mal ni mucho menos, pero creo que hoy la coyuntura del fútbol venezolano O sea, lo está jubilando, pues. No, lo necesita él más en la parte dirigencial. Claro, pero es que a yo gran creo, escala. yo creo que más lo necesita el fútbol venezolano que él al fútbol venezolano, más lo Exactamente. necesitamos nosotros. Así que bueno, bienvenido al profesor Richard Páez, que lo tenemos con nosotros en Panas y Vino Tinto. Muchísimas gracias, profe, por atendernos esta noche para hablar de lo que más nos apasiona, el fútbol y la Vino Tinto. ¿Cómo está? Hola, hola. Para mí un enorme placer estar aquí con ustedes y bueno, sí, hablar de la Vinotinto, hablar del fútbol venezolano sigue siendo un tema para nosotros no solamente de pasión, sino de vivencia continua.
Richard, uno sabe que eres uno de los grandes trabajadores del fútbol venezolano en tu etapa como jugador, sobre todo en tu etapa como entrenador. Nosotros tratábamos aquí de tratar de contar a la gente en Panas y Vinotinto una suerte de cronología de lo que ha pasado en los últimos meses para la Vinotinto, porque sentimos, los amantes del fútbol venezolano y nosotros que estamos aquí en la labor periodística, que hay un divorcio total puertas adentro, que todo empezó en Madrid con el tema de Rafa Dudamel y con el embajador de Guaidó, y ya la vez pasada en la cual hablamos contigo sobre la influencia del gobierno venezolano dentro de la federación, es evidente, y yo quiero preguntarte a ti si tú también tienes la misma lectura, si hay un divorcio puertas adentro, si hay un conflicto, porque la sensación es que el cuerpo técnico va por un lado, que la federación va por otro, que los jugadores reclaman y que tienen también sus argumentos para reclamar. ¿Cuál es tu lectura al respecto de todo esto que estamos charlando? Sí, ha sido realmente, yo diría contradictorio lo que sigue sucediendo dentro de la selección. El hecho de que se establece como puerta o como puente de comunicación son comunicados públicos. Pareciera que no hubiese ningún tipo de relación interna y que se ha roto otra vez el vestuario de la selección nacional. Realmente eso a la distancia, en el ambiente exterior es lo que se percibe y bueno, Dios quiera que todo se corrija. ¿Te parece que esto puede terminar en la salida de Dudamel? ¿O no manejas información interna al respecto? Yo quiero preguntarte por tu opinión, Richard, con todo respeto, por supuesto. No, bueno, ya eso son decisiones que son internas, que uno tiene que respetar y mucho más entendiendo y conociendo cómo es la gran responsabilidad que uno tiene cuando es seleccionador nacional. Ahí hay que hacer, son los movimientos internos adecuados para corregir los errores repetidos que se vuelven a ver en la selección, tanto de los dirigentes como de los que forman parte de la selección. Richard, entrando un poquito en el plano futbolístico, después seguramente vamos a volver a hablar de esto extra futbolístico, lamentablemente, pero te quería preguntar, cuando Dudamel en la rueda de prensa dice o pide una autocrítica a los jugadores, a ver, ¿no es también hacer, o no sería prudente hacer ese tipo de declaraciones dentro del vestuario y él también hacer una autocrítica, digo, por, a ver, los intérpretes que pone Venezuela dentro de la cancha invitan a que se pueda jugar un fútbol un poquito más vistoso y Dudamel sigue como apalancado apalancado en ese esquema tan rígido que hace que la selección no tenga un funcionamiento ofensivo coherente. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, pues el fútbol es cuestión de conceptos y de visiones. O sea, ustedes tienen que entender que el fútbol se hace en un campo de juego con 11 jugadores y la escogencia de los jugadores ya transmite el concepto de juego que uno quiere desarrollar en una cancha. Y es evidente que también hay un circuito, un cortocircuito, que es lo que se quiere por la visión del técnico y los jugadores que entran a la cancha. Entonces hay donde se tiene que purificar la idea, tratar de limpiar la idea y ser bien preciso y contundente. Indudablemente que Venezuela hoy cuenta con un gran potencial de jugadores para desarrollar un fútbol mucho más atrevido que el que vemos y que nosotros sembramos en la Vinotinto de una manera casi suicida. La gente no entiende todavía, no lo ha entendido, no han todavía entendido la dimensión del cambio que nosotros logramos con la selección nacional, aquella que perdía siempre, aquella que era humillada de una manera constante, y cómo un equipo en la etapa final de unas eliminatorias sin trabajo previo, cómo un equipo pudo saltar la dimensión del fútbol perdedor como era la Cenicienta y transformarnos en un equipo que ganó 4 partidos seguidos en los últimos 8 de las eliminatorias de Corea y Japón, y hecho con un fútbol de conexiones, de asociaciones, de toque, de manejo, y yo creo que eso es lo que lamentablemente se extravió nuevamente en el fútbol de nuestra selección. Profe,
vamos a tomar en cuenta que alrededor de la selección pasan muchas cosas extradeportivas, el tema del país, gente que se mete, pero cuando usted tenía la selección también habían conflictos alrededor de esta selección, o sea... De hecho, nos lo contó en la entrevista pasada. Exactamente, que si lo llaman el presidente, algunas presiones, muchas cosas. ¿Cómo hacía usted para controlar ese grupo? Porque nosotros no recordamos un escándalo, al menos no de los jugadores. Los jugadores estaban enfocados en jugar fútbol, a mente de lo que pasara alrededor. ¿Cómo se hace para controlar un grupo en medio de tantos conflictos? Bueno, yo creo que fundamentalmente que los conceptos sean claros, que no sea uno incoherente, que uno siempre mantenga una posición firme, que lo más importante no es el nombre propio de un técnico, sino el nombre que uno representa, que era la selección nacional. Y el punto más importante siempre fue el concepto de defender al nombre de Venezuela por encima de cualquier posición, y no había para la política, ni para medios de comunicación, ni para representantes de algún sector privado o público para querer interferir con esa idea que era, yo digo, superlativa. A la Vinotinto la cuidábamos todos y todos la representábamos, y nadie se daba el lujo de creerse que era dueño de la Vinotinto, sino que todos la cuidábamos. Y es ahí donde el concepto de la Vinotinto sobrepasó a cualquier problema o dificultad interna. Y creo que eso es lo que se perdió. Hoy los federativos se imponen con posiciones que no son las correctas, el técnico habla cosas que no debería de hablar en forma pública, y bueno, suceden estas situaciones que no permiten el mejor ambiente para iniciar unas eliminatorias donde todos queremos ver a Venezuela en un mundial. Profe, ¿qué sensaciones le trae ver que tras justamente lo que fue el tema de Rafael Esquivel ya hace unos años atrás, básicamente la misma cúpula de la federación siga siendo la misma, ¿no? Bueno, ya eso es yo digo, es un tema trillado. Lamentablemente en Sudamérica sucedieron cambios evolutivos en todos los países en el punto de vista federativo. Por lo menos hubo un recambio en la mayoría o en casi todo, a excepción de Venezuela. Siguieron los mismos, con los mismos problemas de fraude eleccionarios para autoproclamarse o autoelegirse constantemente, y lamentablemente eso ya es un tema que todos sabemos. Hasta la intromisión del presidente del IND dentro de la federación, y todo eso pues lleva a que se ha extralimitado el abuso para mantenerse en un poder que lo único que hace es repetir los errores de siempre. O sea, queremos llegar a un mundial con esta dirigencia, va a ser verdaderamente difícil, complicado y casi imposible. Profe, usted entonces, ¿en qué rol, si lo llaman hoy por hoy en el fútbol venezolano, en qué rol se mira usted mismo? ¿Le pica el Hoy el fútbol lo que pasa es que hoy el fútbol venezolano no está representado por la gente que uno desea. Uno desea son vinotintos, uno desea dirigente vinotinto, uno desea esa gente en la cúpula que maneje al fútbol de una manera pensando solamente en el fútbol de Venezuela y no en los propios intereses particulares o sectarios desde el punto de vista político. O sea, Richard, ¿descartas si hay un acercamiento de la federación en caso de que se dé, tú descartas regresar con esta directiva? Yo creo que hoy el fútbol venezolano está solicitando a gritos que en la Federación Venezolana de Fútbol haya dirigentes que verdaderamente estén con único objetivo el fútbol venezolano, no otros intereses. Indudablemente es muy difícil que un técnico con esa premisa pues pueda trabajar con una dirigencia que solamente piensa en otro interés. Richard, y vía elecciones, ¿te parece que existe la vía de poder cambiar a los dirigentes? Porque, por ejemplo,
para muchos amantes del fútbol venezolano sería un verdadero sueño tenerte a ti como presidente de la federación. Sé que en cierto momento tuviste esa iniciativa, que tuviste las ganas. ¿Te postularías de nuevo para tratar de cambiar el fútbol venezolano? Es que ya lo hicimos, Pedro Bozo. O sea, estuvimos durante 2 años recorriendo el país, transmitiendo las ideas de un proyecto diferente, de un proyecto que verdaderamente estableciera un plan de acción nacional para el fútbol venezolano. Estuvimos con la idea hicimos un grupo solidario futbolístico para participar en las elecciones, pero cuando estuvimos cerca de las elecciones ya nos habíamos dado cuenta que todo estaba viciado, que no había legitimidad en esas elecciones, que la comisión y el poder eleccionario de esos electores escogidos por elecciones fraudulentas en cada uno de los estados del país eran totalmente viciadas. No se podía llegar. El que hizo esa acción, que siguió hasta el final, se dio cuenta al final que es imposible lograr cambios en el fútbol venezolano a través de elecciones mientras exista la actualidad que hoy vive Venezuela. A mí particularmente todo esto que estás exponiendo, tu testimonio, Richard, por lo cual te agradecemos en esta entrevista en Panas y Vinotintos, me genera una profunda tristeza conmigo y con el resto de los venezolanos, porque la gran ilusión después de ese despertar que ustedes generaron con aquel proceso del nacimiento de la Vinotinto era llegar al primer mundial, y de repente aparecen otras situaciones que potencian ese sueño que parece hoy por hoy utópico, como el cuarto puesto de César en la Copa América del 2011, como los cuartos de final en la última Copa América. El campeonato de los chicos en el sub-20. Entonces la mayoría de los amantes del fútbol venezolano no se dan cuenta de esta realidad que está diciendo Richard, y me genera una profunda tristeza. Uno, ¿no? Tal cual. Agua fría. Tal cual, Richard. Entonces a mí me gustaría que le hablases a ese amante del fútbol venezolano que te está escuchando atentamente y que te respeta, porque para mí es uno de los mejores entrenadores en la historia de nuestro fútbol y también del sudamericano, que le hables directamente y le expliques qué debe pensar al respecto. El fútbol venezolano dio un salto de calidad a partir del año 2001. El fútbol venezolano se puso en el nivel y en la envergadura de poder competir para llegar a un mundial, porque por fin se acabó aquella imagen interna que tenía el jugador venezolano, que veía al rival siempre por arriba de su posición. A partir del año 2001 se sembró una identidad en donde el jugador venezolano entendió que puede competir con su talento, con su capacidad, con su actitud. Eso ya está sembrado en el jugador venezolano. Pero no es suficiente que esté solamente en el jugador venezolano. Para llegar a un mundial se necesita un trabajo quizás de una organización por encima de cualquier objetivo. Y no solamente es con jugadores que se puede llegar a un mundial, se necesitan técnicos con ese nivel y se necesita principalmente dirigentes que tengan esa capacidad de visión de grandeza. Eso es lo que se ha mantenido siempre en una situación como un obstáculo que no hemos podido vencer. Con jugadores lo tenemos, técnicos en el país han progresado, han mejorado, han desarrollado un cambio, pero tampoco es suficiente con ese cambio si no hay una organización estructural que nos apoye. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, Venezuela tiene una capacidad para lograr llegar a un mundial, sin duda, pero tenemos un obstáculo, un muro que todavía sigue siendo infranqueable, que es la falta de organización estructural en una dirigencia que hoy sigue manteniendo el poder en la Federación Venezolana de Fútbol. Richard, y yo quiero contarte que ayer lo decía, por ejemplo, en DirecTV Sports, una fuente cercana a la federación me contaba que la intención de ellos es despedir a Rafael Dudamel, pero que por temas económicos, por no contar hoy por hoy con el presupuesto necesario, no han podido llegar a ese objetivo. Entonces están en una tensión y en un debate permanente con Rafael para ver cómo solucionan esto. Dicho esto, también me dijeron que están empezando a sondear algunos nombres, unas carpetas que se manejan en la interna de la federación, y son la de Sachi Escobar, Jorge Luis Pinto y la de Francesco Estífano. Esta es una información que me revela a mí una fuente y quiero saber si te parece viable, en tal caso de que Rafael salga, que llegue alguno de estos tres, sobre todo en los extranjeros, que tendrían que adaptarse completamente a toda esta situación que estamos contando del fútbol venezolano.
La selección de Venezuela necesita técnicos que crean en los jugadores al 101%, no al 100%, al 101%, por encima de lo que se ve. Tiene que tener una capacidad de fe y de creer en el futbolista venezolano, porque generalmente cuando uno está al frente de la selección nacional de Venezuela, con nombres que parecieran que no tienen ese mismo nivel que jugadores de otros países, es ahí donde los técnicos empiezan a hacer sistemas tácticos defensivos, especulativos, de espera, de defensa a ultranza, para esperar el pequeño momento de llegar a atacar a estos equipos que el técnico no los cree que lo pueden superar de una manera como uno lo pensó. Yo creo que eso es lo que hace falta. Lo que hace falta, yo no quiero escuchar nombres, yo lo que quiero es ver a un técnico de nuevo otra vez en Venezuela que crea en el jugador venezolano y que apueste por el talento de estos jugadores. Si lo hicimos nosotros en el 2001, lo hicimos en el 2001 cuando no teníamos esta cantidad de jugadores en el extranjero, y lo hicimos con un fútbol en donde lo principal era sostener el balón y tener esa propiedad para asegurar el balón, y pudimos cambiar esa mentalidad perdedora de nuestros jugadores, y ellos mismos se encargaron de darnos la grandeza que hoy pueden contar estos jugadores regados por el mundo, porque fueron estos jugadores en esa generación transformadora los que dieron el paso adelante para ver a una Venezuela con opciones de ahora sí ser mundialista. Entonces, yo lo que pido es sencillamente un técnico en la selección de Venezuela que crea, que tenga fidelidad total con el talento del jugador venezolano y lo ponga a jugar echado para adelante. El mejor ejemplo es lo que ha hecho Perú. Ricardo Gareca les demostró lo que nosotros empezamos a hacer en la selección de Venezuela, y él se ha mantenido porque ha tenido y cuenta con una organización dirigencial que le dio el respaldo para hacer el cambio que está haciendo. Ver a Perú hoy jugando contra Brasil como un equipo grande, eso es lo que nosotros hicimos en el año 2001 al 2007, cuando pusimos a jugar a Venezuela como si fuese un equipo grande, y los jugadores respondieron como grandes, y por eso esos jugadores nunca los olvidaremos, porque fueron los que le dieron el verdadero cambio y transformación al fútbol venezolano. Nosotros lo que necesitamos es dirigentes con esa grandeza de visión vinotinto. Cuando tengamos esos dirigentes, vamos a tener técnicos con esa capacidad y mejores jugadores con esa grandeza que estamos esperando. Profe, bueno, yo tenía un pensamiento y ahora escuchándolo a usted, bueno, lo reafirmo, porque tuvimos la oportunidad de tomar esa identidad que desarrolló ese equipo y hacerla nuestra y llevarla, pasara el entrenador que pasara, porque yo veo que a lo largo del continente sabemos a lo que juega Uruguay, sabemos a lo que juega Brasil, sabemos a lo que juega Argentina. Pase el entrenador que pase, son países que ya tienen una identidad de juego. Nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla, de hacerla propia y de desarrollarla y crecer en base a ello, y la dejamos pasar, porque creo que el equipo debería mantener su identidad, pase quien pase, pase el entrenador que pase. No sé si usted comparte esto conmigo. Esa es yo digo, ese es el objetivo principal. Ese es el primer, yo digo, fundamento que debería tener la federación: identificar el perfil de identidad del fútbol venezolano. ¿Cuál fue el fútbol, el estilo, la manera, la forma de jugar un equipo en Venezuela para hacer lo propio y decir de esta manera es que queremos ver a nuestra selección jugar? Y yo creo que la mayoría tiene que haberse, si se hace esa pregunta, uno dice el fútbol del buen manejo, el de la tenencia de pelota, el de tener personalidad, el de tener laterales de salida, el de tener volantes con una propiedad y un recurso de sostener y tener posesión de la pelota para ser desequilibrante, hacer un equipo de presión alta, un equipo con posesión y con administración de la pelota de una manera autoritaria. Si ese es el perfil, busquemos entrenadores que jueguen con ese perfil, y eso es lo que hace falta, y es lo que no supieron entender del fútbol que nosotros sembramos y dejaron perder, porque uno tiene que entender de repente que Faría no jugó igual que Richard Páez,
Claro, pero mantuvo esa personalidad de hacer sentir a Venezuela como número uno. Yo sé muy bien que tanto San Vicente como Dudamel tuvieron la misma mentalidad, y como técnicos venezolanos quisieron darle esa misma disposición de salida. Puede ser que no llegaron, no alcanzaron a mostrar mejor estilo de juego, pero su posición, yo lo que quiero es ver esos técnicos que crean en el talento del futbolista venezolano y que transformen siempre a estos jugadores en ser mejores jugadores que como lo empezaron a desarrollar. Es ahí donde está nuestra principal falencia, que los jugadores no pueden perder la confianza en ellos mismos. No se le puede decir al jugador venezolano que no le gusta la pelota, no se le puede decir al jugador venezolano que no tiene capacidad para jugar de tú a tú con Brasil, con Argentina, con quien sea, hermano. Esa fue la gran misión que nosotros sembramos y que nosotros no lo demostramos en la cancha, no lo dijimos, lo demostramos en la cancha. Nos llenamos de jugadores que tenían una capacidad y una seguridad para jugar contra cualquiera. Eso es lo que se ha perdido, y volvemos a ver a nuestra selección flaquear contra equipos que los consideran grandes y quererle ganar a los que ellos consideran pequeños. En verdad lo que yo le iba a comentar era justamente preguntarle con respecto a lo que había dicho el profesor Dudamel, de que el jugador venezolano no le gusta la pelota, pero ya lo complementó básicamente. El mismo Ricardo David, el hijo de Richard, lo expuso en redes sociales, que eso no es así, Luis. Sí, tal cual. Ricardo David... ¿Qué pensaba Richard Páez? Y ya básicamente lo respondió solo. Ricardo David es un tuitero asiduo y crítico de la selección cuando lo tiene que ser. Richard, yo te quería preguntar, con toda tu experiencia y conocimiento del fútbol venezolano, aparte conocimiento de los personajes que hoy están dirigiendo la Federación Venezolana de Fútbol, ¿cuál crees tú que sea el desenlace de esta situación con Rafael Dudamel? ¿Continuará, no continuará? Y también los modos en cómo se está manejando la federación. Por ejemplo, el maltrato que hubo con los medios de comunicación en el último partido, pasándose la pelota unos con otros, el cuerpo técnico, dirigencia. ¿Cuál crees tú que sea el panorama que se le presente a la selección? Me parece que no han sido solidarios. Cuando la federación le hace la renovación a Rafael Dudamel para cumplir el ciclo hasta Qatar, tienen que haber borrado cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, porque ya tomaron una posición. Me parece de muy mala situación sentir lo que se está viviendo, que se hay comunicados cada uno por su parte, en donde no hay un respaldo como un equipo que está buscando un gran objetivo. Me parece es eso, que no se ha roto internamente la relación, y cuando se rompe de esa manera y de una forma pública, seguramente el resultado siempre es la salida o la ruptura de los objetivos y de cualquier situación que los une. Y en lo futbolístico, ¿pudiste ver el partido ante Colombia? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Sobre todo esos primeros 45 minutos, porque lo comentábamos nosotros en el programa antes del enlace contigo. A mí en lo particular me parecieron los 45 minutos más desastrosos de la era Rafael Dudamel. No sé cuál es tu visión. No, lo que pasa es que el fútbol pues es el reflejo de lo que hay en su interior. Muchas veces uno no dice los problemas que tiene, pero los refleja en el momento de las actuaciones, y hoy se nota que el fútbol de nuestra selección está en dificultad. Se colocan jugadores para hacer el fútbol que se quiere, con una visión quizás que es contradictoria, y se pone el fútbol espeso. Yo creo que hay los jugadores. Rafael Dudamel tiene la capacidad para solventar esos problemas porque los conoce, y lo único que uno dice es que cada quien se ponga en el lugar que hay que ponerse y desarrollar el fútbol que hay que hacer. Considero que sí, lo que se está viendo es que el problema que hay internamente se está empezando a reflejar en la cancha. Juguemos un poquito, Richard. Si tú fueras el entrenador, ¿cómo plantearías tú, viendo los jugadores que tenemos, cómo jugarías, cómo formarías, qué jugadores fueran intérpretes
vamos a decir, los principales de tu once? No juego tanto a ese juego, no sé jugar. Es válido, Muy es válido. comprometido. Pero a mí me llamó particularmente la atención, Richard, lo que dijiste respecto a lo contradictorio que termina siendo el juego de Venezuela, considerando, y tú bien lo sabes, que en el arte de defender, que es totalmente respetable cuando un entrenador trata de priorizar y de focalizar sus esfuerzos en defender, defender con mucha gente no quiere decir que te defiendes bien. Entonces termina siendo realmente impactante que Venezuela, desde la llegada de Rafa, y lo respeto por supuesto su trabajo, siempre juega a neutralizar al rival, pero termina recibiendo al menos por tiempo 5 ocasiones claras de gol y produce muy poco. Entonces eso es lo contradictorio. Aquí lo importante es entender que cuando uno comienza un trabajo o un proyecto fundamentalmente tan especial como es el trabajo de una selección que representa no la parcialidad de una región, sino el interés colectivo de un país, y que seguramente va a mover muchos intereses y va a generar muchas polémicas cualquier acción que uno elija. Evidentemente que lo más importante es ser coherente, ser consistente y tener la capacidad de creer en lo que uno está haciendo. Creo que es ahí donde ha habido los problemas. Ha habido mucha irregularidad, ha habido mucha inconsistencia, y todo eso genera pues una sensación de incertidumbre que no puede sostener un proyecto con resultados favorables. Entonces, yo pongo el ejemplo más práctico que nosotros logramos con la selección, de una transformación inmediata prácticamente. En las últimas 8 jornadas ya habíamos ganado 4 partidos seguidos, porque había una idea clara y concreta, y el jugador venezolano la entendió tan claramente que se colocó la capa de protagonista. Los jugadores de esa selección de Venezuela se creían que le podían ganar a cualquiera, porque el mensaje era de atrevimiento siempre contra cualquier rival. Lo importante y es que qué alegría ver a esa idea hecha realidad en Perú, cuando ese Perú que nosotros goleamos 2 o 3 veces en nuestra trayectoria, hoy se encuentra siendo su campeón de Copa América de una manera, jugando de tú a tú contra Brasil, que es lo que muchas veces la gente dice: no se puede jugar contra Brasil de tú a tú. Pues Perú se lo hizo, supo que pudo haber perdido, pero les ganó bien, y hoy yo creo que Perú sigue creciendo a medida que juegan los partidos. Nosotros en Venezuela los partidos amistosos no los aprovechamos para crecer, sino para probar, y es ahí donde seguimos retrocediendo en la competencia internacional, que cada día es mayor y más exigente. Profe, esta última semana también se dio otra noticia alrededor de la selección, y es la incorporación de Anleto Bonacorso a la selección sub-23, un viejo conocido por usted, asistente técnico suyo durante mucho tiempo. Me imagino que sabías de la noticia. ¿Cómo le cae esto, que ahora Anleto va a estar dirigiendo esa selección que va a buscar un cupo para los Juegos Olímpicos? Primero, fue sorpresiva, y segundo, bueno, me parece que ojalá a Anleto le den el apoyo, le den toda la firmeza y la certeza de que va a hacer el trabajo ayudado por una organización que lo respalde, que le den la oportunidad, porque le queda muy poco tiempo para el torneo y ha sido escogido de una manera tan tardía, pero que esperamos lo mejor para él, que sepa resolver los problemas internamente, que sepa movilizar a la organización que lo ha elegido para que le dé el apoyo en todo sentido, y Dios quiera pueda mostrar el buen trabajador que es. Profe, y una para terminar, su futuro como entrenador todavía no lo tiene claro. Antes de tenerlo como presidente de la federación, lo queremos ver dirigiendo un ratico más, Richard. Bueno, ha dado ahí puntos. Estuvimos cerca de varias cosas que han sucedido en algunas selecciones, incluso en algunos equipos, pero no se ha vuelto a dar la coordinación de las fuerzas para poder lograr un acuerdo final. Estamos ahí en esa expectativa, y siempre con ganas, con deseos, pero sabiendo que
que lo primero que a uno espera es que el fútbol venezolano siga creciendo. Amén, Richard. Nosotros estamos súper agradecidos contigo por todo este tiempo. Casi 40 minutos te hemos quitado, pero ha sido una charla súper enriquecedora para nosotros en lo periodístico y por supuesto para todos los que nos están escuchando en Panas de Vino Tinto. Por eso queremos agradecerte, expresarte nuestro profundo respeto por tu trabajo, también agradecerte por brindarnos este pantallazo general del momento del fútbol venezolano y no queda más que entonar el famoso mantra de Venezuela y decir que la esperanza es lo último que se pierde y que sabemos que todo está de manera dificultosa en la selección en el país, pero nada, hay que trabajar y esperar que las cosas mejoren, Richard. Así es, Pedro, así es, Andreina, gracias por esta oportunidad y siempre con esa sensación que la Vinotinto está por encima de cualquier interés y de cualquier nombre propio en este país y que Dios quiera todos lo podamos entender y que el primero entendido sea la Federación Venezolana de Fútbol. Muchas gracias y buenas noches para todos. Así que muchas gracias por todo, será hasta una próxima ocasión. Chao. Un abrazo. Bueno, Richard Páez. Un lujo, sí, que nos damos nuevamente en Panas de Vino Tinto. La verdad es que a mí me impresiona la facilidad con la cual uno lo contacta y él quiere ser entrevistado porque es un tipo súper respetado y un histórico de la selección. Y siempre deja frases interesantes y cosas muy puntuales, ¿no? Dejó Todo lo que habló, un montón de títulos. Le tiró a todo el mundo sin nombres propios, ¿no? Pero básicamente... Y con coherencia y con argumentos. Pero es que creo que si hay una palabra autorizada es la de él, que puede dar su opinión y a veces uno tiene ideas de cómo deberían hacer las cosas, pero bueno, ellos son los que saben. Y después tú escuchas hablando a Richard Páez y dices, bueno, pero no estoy tan equivocada, de verdad que sí se pueden hacer las cosas mejor y no se hacen. Cosas como esa que dijo que no se le puede decir a un jugador que no le gusta la pelota. Esa estuvo buenísimo. Me parece... sí, sin nombres propios le tiró a todo el mundo, básicamente, a la federación, al cuerpo técnico. Y no es tirar por tirar, lo hace con argumentos sólidos, total. digamos. Sí, si hay alguien conocedor del fútbol venezolano, ¿no? Por supuesto, ¿quién más sino Richard Páez? Además que cuando tú le dices, y tu futuro como entrenador dice, bueno, pero es que lo primero es el fútbol venezolano, o sea, para mí además de todo esto... No se ha quitado la camiseta desde que dejó la selección. Es el primer enamorado de la Vinotinto. Yo me imagino, porque no sé, al que es muy fanático, porque uno además de ser periodista tiene en el corazón... Porque es la selección, obviamente. Exacto, porque es la selección, un dolor, una cosa... Y tenía los pelos de punta. Hablando Richard Páez. Sí, y lo escuchó miles de veces, sí, hablado pero con él, en varios momentos me pasó eso, que se me erizaba la piel precisamente por eso, y además tener la sensación de que está empezando otra eliminatoria y que nos vuelve a pasar Otra lo mismo, vez con por una ejemplo, incertidumbre. de quedarnos en el camino, no a mitad de camino, sino al principio, que se nos vaya la eliminatoria en los primeros partidos, Claro. es el temor que uno tiene. Mira, y eso da Y dolor. estamos con esa sensación muy Después clara. pasar 3 años más así. Yo me veo hoy por hoy más fuera que adentro. Yo estoy en un momento como de Sin duda. resignación, de que prefiero no esperar tanto para no después decepcionarme. Para que no te Es duele. que Después hoy no hay crees motivo. que sí, estás todo emocionado, bien hincha y te quedas afuera y vienen las lágrimas, viene la tristeza. Prefiero estar resignado a que no vamos a clasificar y luego, bueno, que me sorprenda. Obviamente quiero que clasifiquemos porque Claro. Hoy no hay es trabajo de motivos, uno, ¿no? hoy no hay motivos de esperanza como para ver una Vinotinto competitiva dentro de la eliminatoria sudamericana. Bueno, esperemos que las cosas se puedan arreglar, pero muchachos, se nos acabó el tiempo. Hemos tenido un programón, estoy orgulloso del equipo de trabajo. La semana que viene, ya el lunes y martes, vamos a estar firmando el contrato de Luis Coto para que entre oficialmente al equipo de Para Panas que de coma Vino tortas Tinto. y se Dos Exacto. compromisos. Para que coma 3 torta y me la con Bakery y se Scott corte el Barber. pelo en Scott Barber Vamos a Shop. tener que buscar una peluquería para mí. Exactamente, eso es verdad, es verdad. Aunque creo que atiende muchachas en Mira, Scott Nos Barber. atienden ¿verdad? bien, sí. Déjame cerrar algo con lo que me quedé también de lo que decía Richard Páez. Vale, corto. Él hablaba mucho de lo que era el vestuario, de que obviamente siempre hay cosas internas que también terminan influenciando en lo que es el juego del equipo, ¿no? Que capaz no se ve por Sí. las puertas afuera, pero se ve dentro de la cancha. Y me han llegado mediante segundos, o sea, personas cercanas a los jugadores, Sí. familiares, personas cercanas a Fuentes. los jugadores, fuentes, que hay jugadores que realmente no están conformes con lo que es no el trabajo, sino la forma de jugar del equipo, o sea, como que no lo sienten, no me sientes cómodo. Y cuando no estás convencido no lo haces bien. Entonces- Punto, en cualquier aspecto de la vida. Entonces pasa por está ahí. incómodo, ya de entrada. Esto ha sido Panas de Vinotinto, gracias por escucharnos del otro lado en radiocapital.com.ar, @Panas de Vinotinto en todas las redes sociales, nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Chao, los queremos mucho.